Preocupantes. Ustedes saben que cada día quedan embarazadas en el Perú 4 adolescentes menores de 15 años. 4 diarias. El promedio de embarazo adolescente aumenta a 10 cada día entre los 15 y los 19 años. Es decir, estamos diciendo 4 chicas adolescentes que tienen como máximo 15 años, menores de 15 años. Y después, si vamos al rango de 15 a 19, son 10 chicas. Es una cifra altísima. Y ojo, como muchos sabemos, esas son las cifras que nos enteramos en base a los partos. Pero ¿cuántos embarazos de chicas adolescentes se abortan? Hay que ser claros si esa es la realidad. Por eso, ¿cuántos serán en realidad los embarazos adolescentes? Bueno, esa cifra realmente no la tenemos, pero debe ser muchísimo más alta. La encuesta demográfica y de salud familiar realizada en el 2017 revela que el 13.4% de adolescentes de 15 a 19 años fueron madres o quedaron embarazadas por primera vez en aquel año, lo que significa un alza del 0.7%, o sea, están aumentando. Hay más información, nos dicen que hablemos más con nuestros hijos, que nos comuniquemos, parece que lo estamos entendiendo los padres. Sin embargo, del 2016 al 2017, las estadísticas, los índices han aumentado. ¿Por qué? Bueno, de eso vamos a hablar en unos minutitos nada más con nuestro especialista, el doctor Martín Zurita, que ya está llegando a la radio. Pero a mí me gustaría abrir líneas antes de comenzar a conversar con el doctor para que ustedes nos cuenten qué pasa. O sea, ¿cómo enfrentarías tú, madre, padre, esta situación, que tu hija adolescente te diga, mamá, estoy embarazada, o mamá, he dejado embarazada a una chica, no sé qué hacer, estoy desesperado, ayúdame? Muchos papás sabemos, hace años te escondían, te mandaban de viaje, te desaparecías 9 meses y de repente aparecías y el bebé a veces era de la tía, de la mamá. O sea, antes se escondía mucho estas situaciones, ahora no, ahora se enfrentan, ahora es más natural, ahora muchísimos padres apoyan a sus hijas e hijos adolescentes, pero en muchos otros casos no. En muchos otros casos realmente la familia se siente muy mal y termina pero en muchos casos votando al chico o a la chica de la casa. Por eso vamos a abrir líneas en un minutito nada más para que ustedes nos cuenten al 212-5353 cómo reaccionarían ante esta situación o cómo han reaccionado, si es que ya les ha sucedido. Muy bien, estamos ya con el doctor Martín Zurita, psicoterapeuta de familia y pareja, para que nos ayude en este tema. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Estaba diciendo que para la familia es un shock. O sea, yo lo he vivido de cerca, tengo gente además conocida y sé que para la familia es un shock. Pucha, soñé que mi hijo va, no sé, a estudiar, ya sabía qué carrera quería estudiar, ya estaba haciendo su grupo de amigos, de repente alguna chambita, etcétera, y me viene con la noticia de que ha dejado embarazada a una chica o que mi hija ha quedado embarazada. Es así, fuerte. Es fuerte porque es una decepción, porque cada persona tiene expectativas. Yo tengo, como tú decías, yo tengo expectativa que mi hijo pues sea profesional, vaya a la universidad, y de repente todo eso se cae. Entonces viene también la culpa. A veces hay papás que comienzan a echarse la culpa entre ellos, no, que tu hijo, tu hija. Entonces entramos en una crisis. Y por lo general las personas la crisis lo ven como algo catastrófico. Sabemos que la crisis nos puede dar una oportunidad, también puede ser una oportunidad, un nuevo punto de cambio, de partida, pero no lo vemos así. Entonces esa culpa, esa decepción son ingredientes muy fuertes que pasa a la familia, que también va a generar mucha ansiedad también en la chica que está embarazada, ¿no? Lamentablemente algunas personas parecen embarazar a algunas chicas y terminan quitándose la vida por la presión también. Exactamente. Sí, el otro día hablaba con una doctora fuera de cámara sobre el suicidio en adolescentes. Y me decía que ese es un tema que no tocamos el día que hablamos de suicidio acá, ¿se acuerdan? Hablamos de la presión por los estudios, etcétera, 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 pero no la presión por haber quedado embarazada
teniendo 13, 14, 15 años. Entonces tienen tanto terror, pero tanto terror de enfrentar esta noticia y contársela a los padres que terminan quitándose la vida para evitarlo. Para que tú sabes que a veces los papás tienen un doble discurso. Por ejemplo, dicen, ¿no? Tú tienes que contarme todo, tienes que confiar en mí, pero cuando ellos intentan contarle algo, reaccionan mal. Entonces lo que hace es que el chico o la chica se aleje. Entonces es un terror. Imagínate contarle esto que es tan fuerte. No, mi papá es agresivo, es violento, porque tú sabes que esto también tiene un fondo. No es que de casualidad apareció embarazada. Muchas de estas personas tienen un problema de relación familiar, donde no hay una buena comunicación. Y tú sabes que la comunicación es una forma muy importante de prevención. Es darle a los chicos recursos para que sepan afrontar diferentes situaciones dependiendo de la etapa que se encuentran. Exacto, y muchas veces la falta de comunicación en la familia o de repente un padre violento que te dice, tú vienes acá con un martes 13 le dicen, ¿no? Estas noticias. O un domingo 7. O un domingo 7, esa. Tú vienes acá con un domingo 7 y vas a ver, te boto de la casa, te mato si llegas con una... Te desheredo, ¿no? Te desheredo, no vas a ser que mi hijo, bueno. No vas a ser mi hijo. Exactamente. Entonces, es un terror, no, la desilusión que sería para mí. Ya no, ¿sabes qué? Ya me decepcionarías tanto que ya no serías mi hijo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo enfrentas esta noticia si has metido la pata? Porque es una metida de pata que le puede pasar muchas veces a los chicos porque no han recibido la información en la casa, porque tal vez es un tema tabú, no se habla de sexo en la casa, entonces todo lo aprenden en la calle. O, doctor, yo quería preguntarle específicamente sobre aquellas familias donde sí hay comunicación, donde se le ha hablado mucho a los chicos de cuidarse, de preservativos, de métodos anticonceptivos, piensa hijo, piensa que te vas a frustrar tu carrera, etcétera, 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 se les habla y aún así vienen con la noticia. Lo que pasa ¿Por es que, qué? claro, ¿por qué? Porque pudo ver también, tú puedes hablarle al chico, pero de repente es un ambiente muy sobreprotector. Tú sabes que la educación a veces el problema es que es muy directiva. Tú tienes que hacer esto, como si fuera una receta de cocina. Por eso a veces los chicos hasta cuando van a dar un examen a la universidad y tú le pides un análisis crítico, no saben hacer un análisis crítico, claro, porque no saben discernir. Entonces cuando tú le das un buen ambiente significa también darle la oportunidad que tenga la capacidad de resolver problemas. Pero si tú le vas a estar haciendo todo, va a haber un ambiente sobreprotector, le vas a restar recursos. Entonces, no necesariamente es porque creció en un ambiente punitivo, autoritario, donde la comunicación es mala, van a aparecer embarazadas. La sobreprotección también genera hasta dependencia emocional. Tú te puedes enganchar con una persona porque no tiene los recursos, porque te vende cualquier historia de amor, cualquier cuento y tú te la crees. Claro, es verdad lo que dice el doctor, me ha hecho pensar, ¿no? Porque claro, le resolvemos todo a nuestros hijos, porque no queremos que tengan traumas, porque los vemos pobres, que están cansados, que llegan cansados del cole, que mucha tarea, que no sé qué, entonces los queremos ayudar en todo y salvarles todas las situaciones. Entonces, claro, cuando ya son adolescentes y pueden pasar estas cosas, no tienen real conciencia del peligro, porque nunca se han enfrentado al peligro. La conciencia plena tú la entrenas en el día a día con diferentes situaciones. Mientras más situaciones tú resuelves, más preparado vas a estar para la vida. Pero a veces vemos a nuestros hijos como pobrecitos, o porque también hemos pasado cosas que no queremos que ellos pasen, pues, y no nos hemos cerrado ese círculo, y estamos emocionalmente todavía abiertos, entonces trasladamos todos nuestros miedos, nuestros traumas a los chicos. Exactamente, totalmente. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Vamos a regresar con llamadas. Tenemos un montón de llamadas. 212-5353. Estamos hablando de embarazo adolescente. ¿Y cómo enfrentarías tú, mamá, papá, esta situación? ¿O cómo la has enfrentado? Si ya te ha tocado vivir esta situación. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Chica embarazada, chica embarazada, chica. Y yo feliz de que estén ahí, que participen, que nos llamen al 212-5353. No se olviden que más adelante vamos a tener a los hermanos Ardiles, vamos a cerrar el programa con ellos, Estamos hablando de ese shock, ese choque que nos da el saber que nuestro hijo, nuestra hija adolescente va a tener un hijo, está embarazada, ha dejado embarazada a una chica. Entonces, sentimos que se nos viene el mundo encima porque teníamos muchos sueños para ellos. Y de repente se les corta con la llegada de un bebé. Se les corta, digo, porque así lo vemos.
Pero después, cuando nace el bebé y te enamoras y es tu nieto, tu nieta, la situación cambia. Y los chicos también tienen que enfrentar la responsabilidad. Pero en el momento de recibir la noticia es tremendo para cualquier familia. Vamos a recibir la llamada de... No te escucho, súbeme el retorno, no se escucha nada. Patricia, muy bien. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola. Hola Patricia, Laura, ¿cómo estás? Qué gusto que tomes este tema porque realmente es súper importante. Mira, yo hace unos años atrás, pero bastantes años atrás, mi sobrina de 17 años salió embarazada, ¿no? Del jefe de donde estaba ella trabajando, no acá, en Buenos Aires. ¿Y el jefe cuántos años tenía? 16, el jefe tendría 40, un divorciado, ¿te imaginas? Y la quería hacer abortar. Fíjate que el aborto no es legal, entonces en esas clínicas clandestinas, entonces entre la madre, que era mi hermana menor, y yo, hicimos una conferencia hablando por teléfono, y a la chiquita la tuvimos que convencer. Hablé desde las 12 hasta las 6 de la mañana, que de ninguna manera abortara, que se podía morir, que podía quedar estéril, que estaba matando una vida, que nosotros la apoyamos, que nos sentíamos orgullosas, y que dejara a ese hombre, porque no es, mira, si está rechazando y le está metiendo esas ideas tan poco leales, tan poco consentido, no valía la pena. Y mira, han pasado ya 6 años, la chica acabó su colegio, acabó su entrenamiento, ahora está ya trabajando seriamente, se ha alquilado su departamentito, vive con su madre. El niño es un niño sobresaliente, que es, pero así, llama la atención, buenísimo, y fíjate, pero nos costó, y nosotros la apoyamos. Yo voy cada tanto para ayudarla y ver cómo están y todo lo demás. Y Patricia, qué importante ese apoyo, porque esa chica, tu sobrina, en ese momento, de repente, asustada por lo que podrían decir sus padres, asustada porque un hombre de 40 años que debería apoyarla le está diciendo, métete a un consultorio y aborta, sin ningún tipo de apoyo, etcétera, podría haber tomado una decisión tremenda, lo que hablábamos con el doctor. Sin decirle nada a la madre, ¿te das cuenta? Pero gracias al apoyo de ustedes, a las palabras de ustedes, decidió seguir adelante y hoy la situación está bien. Gracias, Patricia. Muy bien. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, y como dices tú, ¿no? El apoyo de la familia. La familia te puede dar la contención. Pero acá hay algo muy importante para todos los amigos que nos están viendo, nos están escuchando. O sea, antes de tomar cualquier decisión, y una decisión tan importante como esa, hay que tomarnos una pausa. Una pausa para ver cuáles son las ventajas y desventajas y buscar ayuda en la familia, ¿no? Porque ella tenía 17 años, la presión de un hombre de 40 años, irresponsable, inmaduro. Entonces, mucho cuidado con la manipulación, ojo. Ustedes sabían que realmente conocemos a las personas en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. Por supuesto. Porque cuando todo es bonito, en las buenas, olvídate, todos nos llevamos regio y nos apoyamos. Así es. Doctor, pero entonces esto es un poquito lo que también estábamos conversando en el corte con el doctor, que muchas veces los chicos sienten, claro, como los papás, usted me decía, el tipo de mensajes que se les da muchas veces, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿no? Pues si tú apareces embarazada, nunca más te hablo y mueres para mí, no sabes, hago una desgracia, yo me desgracio. Entonces la chica con miedo que en verdad se va a desgraciar el papá, no dice nada. Entonces dice, se me vino la noche y no tengo salida, y opta, lamentablemente, por el suicidio. Entonces mucho cuidado con los mensajes que le damos a nuestros hijos. O sea, nos va a molestar, nos va a decepcionar, pero es importante escuchar y buscar soluciones, poder apoyarlos en ese momento difícil, porque realmente ahí nos necesita. Exactamente. Además, ¿quién no fue joven, no? ¿Quién no fue joven e irresponsable en muchos casos? Y no solo me estoy refiriendo al sexo. Irresponsables, de repente, ¿tú no te has subido al carro de repente de alguien que había tomado? Yo me acuerdo una vez, era chibolaza, tenía 16 años, por el lugar donde estaba viviendo en ese momento. Iba en un carro donde un chico que había tomado iba manejando y íbamos varios amigos y amigas y todos iban riéndose de la música. Y yo me moría de miedo, pero por el roche, el no quedar mal, diferente a los demás, aburrida, no sé qué,
temblaba de los nervios, pero ¿tú crees que dije, ay no, para que me voy a bajar del carro? No dije nada, y podría haber pasado un accidente. Entonces, cuando uno es adolescente, muchas veces es irresponsable. Así nuestros padres, a mí me dijeron 1.000.000 de veces, nunca te subas al carro, pero al final los adolescentes son irresponsables a veces, en muchos temas, en muchos casos, entonces pueden meter la pata. No es que, ay, qué lindo, tiene 16 años y está embarazada. No, tampoco lo vamos a decir así. Es un dolor, es una decepción, pero son nuestros hijos, al fin y al cabo, son nuestros hijos, y tenemos que apoyarlos. Y hay que trabajar con ellos mucho la asertividad. Ojo, la asertividad. Por ejemplo, tú te morías de miedo, pero no decías nada porque no eras asertiva. Exacto. ¿No? Totalmente de acuerdo. Ahí está el tema de las habilidades sociales. Totalmente. Tu autoestima, pues te regó tu vida, tu asertividad, saber comunicarte y saber resolver el problema. Bueno, fácil es criticar, la cosa es hacer. O sea, estas crisis también nos dan la oportunidad a la familia de ver qué están fallando. Nosotros por lo general vemos lo encimitan, pero no vemos el fondo. Exactamente, el fondo. Cuando el doctor dice la autoestima baja, por ejemplo, yo en esa época tenía la autoestima por el piso. Y me doy cuenta y lo reconozco, estaba pasando un momento difícil, que ustedes habrán escuchado en distintas entrevistas que yo di, que fue una etapa horrible en mi vida, me había ido de mi pueblo, estaba en una ciudad muy grande, yo era de un pueblo chiquito, me sentía diferente a los demás, etcétera, etcétera. Entonces estaba con la autoestima por el piso. Y la autoestima, cuando está por el piso, muchas veces hace que por no quedar mal, digas sí cuando quieres decir no, ¿cierto? Vamos a recibir más llamadas. Tenemos a Ana en la línea. Hola, Ana, ¿cómo estás? Anita, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Está ahí? Vamos con otra llamada. Eric. Hola, Eric. Aló, buenas noches. ¿Cómo estás, Eric? Cuéntanos. Buenas noches, Laura. Te escuchamos. Muchísimo gusto. Un saludo también para el doctor Zurita. Gracias. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Buenas noches. Les cuento un poco mi experiencia. A ver, yo trabajo cuéntanos. en un colegio y soy psicólogo. ¿Sí? A lo largo de este año hice una serie de talleres y uno de los talleres que hice fue cómo reforzar los lazos familiares. ¿Sí? Y toqué este tema, pues, ¿no? De cómo los padres deberían tener la apertura con el tema de la sexualidad con sus hijos. Ya, y les di toda una serie de recomendaciones. Recuerdo que le dije a los padres, ¿no? Una forma de tener apertura con sus hijos es, por ejemplo, contándoles sus experiencias cuando eran adolescentes, estaban enamorados, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerdo que hace poco unos padres se me acercaron y me dijeron, psicólogo, tenía razón, hablé con mi hijo y le conté, ¿no? De repente cuando era chiquito, cómo jugaba con el slang, el primer beso que había en el colegio, cómo conocí a mi esposa, todo esto, y me quedó de lección el hecho de que claro. Los padres el darle tengan un poco de muchísima apertura a los sus chicos, hijos. claro. Sí, y te cuento esto Sí. ya porque es algo que veo muchísimo en los colegios. Se habla muchísimo de la prevención, de los padres hacia los hijos, pero no necesariamente se da. Y es algo que, como te digo, lo vivo a diario y se sigue viendo todavía en alumnos, en chicos de primero, segundo, tercero de secundaria, cuarto, quinto, en edades desde 11 a 16, 17 años, pues. Lamentablemente. Y eso, bueno, sería todo, sí. Lamentablemente. Y qué importante, gracias, Eric, qué importante lo que nos dice, ¿no? El apego. Sí, y el hecho de él como psicólogo, claro, recomendarle a los padres que tengan apertura con los chicos y compartir sus experiencias. Porque los chicos sienten cuando nosotros les hablamos que les estamos diciendo, tú puedes llegar a hacer esto, aquello, pero nos mostramos como perfectos. Y nosotros también hemos sido jóvenes, también hemos tenido experiencias donde hemos metido la pata. Entonces, ¿por qué no contar una experiencia donde metimos la pata para que ellos entiendan cuáles pueden ser las consecuencias? Lo que pasa es que para tú llegar a ellos tienes que meterse en su mundo. Entonces, ¿cómo te metes en el mundo de ellos? ¿Cómo? ¿No? Contando las experiencias que tú tienes. Entonces, ellos sienten cierta apertura, porque muchas veces somos muy críticos. Entonces, esa comunicación crítica hace que se alejen y nos tengan miedo. O sea, lo peor que puede pasar es que los hijos no tengan miedo. Y ahí está trabajando el apego, ¿no? Un apego saludable fortalece la autoestima. O sea, está comprobado científicamente, ¿no? Aquellas personas que no tienen un buen apego pueden hacer un trastorno de personalidad o un trastorno mental. Entonces, la caricia no solamente es cuando yo te saco piojito, no, qué bonita, Kelly, la caricia es cuando yo hablo contigo con apertura, claro. cuando valido lo que tú estás viviendo. A veces somos muy críticos. ¿Qué música de tontería estás escuchando?
no sabes el daño que estás haciendo a la relación porque ellos se van a alejar de ti. A mi papá critica, no puedo hablar nada porque critica todo de mí. O sea, a lo que va usted, doctor, es el hacer clic, el hacer conexión con nuestro hijo, el no ser un sargento que dice porque las cosas son así, 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 así. Y si no haces eso, el castigo va a ser pa. No digo que no pongamos reglas como padres y que ellos tengan que, digamos, que seguir un lineamiento, digamos, pero a mí me parece mucho más interesante esto de lograr una buena conexión, una buena comunicación y de alguna manera ser amigos sin perder de vista que al final somos padres. Acá hay ¿no? algo que yo siempre utilizo en el consultorio, ¿no? Hay que ser firmes sin dejar de ser amables. Exacto. ahí se resumen todo. Perfectamente. Nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos a una pausa cortita y regresamos para que seguir conversando con ustedes. Tu opinión importa. Dinos cómo reaccionarías o cómo has reaccionado tú ante esta situación. Tu hijo, tu hija adolescente que va a tener un bebé. 212-5353. Esperamos tus llamadas después de la pausa. Ya volvemos. La vida me perdona. ¿Cómo nos puede chocar tanto, no? Y de verdad cuando nos dicen que nuestros hijos en realidad no nos pertenecen, que son hijos de la vida, etcétera, etcétera, igual de alguna manera nosotros desde chiquitos ya estamos imaginando su futuro, ¿no? Que van a ir a la universidad, que van a estudiar, que van a ser profesionales, que van a hacer plata y que después van a conocer a la chica de sus sueños y se van a casar, vamos a ir al matrimonio y de ahí viene el hijito. Y todo lo tenemos soñado, los nietecitos. Y de repente nuestra hija nos dice a los 16, 15, 17 años, papá estoy embarazada, mamá estoy embarazada. Y es un shock, es muy difícil de aceptar, pero son nuestros hijos y según lo que nos dice el doctor, tenemos que apoyarlos y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo enfrentar esa situación? Cada uno reacciona de una manera diferente y me interesa escuchar sus opiniones y que nos llamen si han pasado por esta situación y nos cuenten cómo ha sido. 212-5353, comenzamos con Vladimir. Hola Vladimir, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Meramente Bien. que Dios lo bendiga a todos ustedes. Gracias, Vladimir. Muchísimas gracias. Cuéntanos. A ver, en estos casos yo tengo un niño chiquito todavía, pero te cuento una mía. Sí. Pasa que yo tuve a mis primos criándolos cuando ellos tenían 6 años. Hasta los 13 años mis tíos trabajaban, en la cual yo les daba de comer, o sea, yo iba al colegio todo, ¿no? Mi decisión. En la cual conmigo ellos tenían un régimen especial porque yo hacía lo que era un horario donde cada uno hacía tarea, ¿no? O que era lo que hacía la casa, limpiar, ¿no? Ya, tu tío trabajaba, entonces tú como primo te encargabas de cuidarlos, hacer tareas, darles de comer, etcétera, etcétera. Eso fue muy de hermosa. los 6 a los 13. Sí, pasa que llegaba, se quejaban, pero igual seguía, ¿no? Pasa que me regresé a Lima ya, en la cual me cumplió 14 años y me enteré que había salido embarazada. Entonces, pues también yo primero la crié todos, o sea, ya fue de 7 años, ¿no? Pues me chocó un montón. Me chocó un montón, lloré. Y me fui, creo que buscaba a mi tía Punta Hermosa y mi tía La Cuadré. Pasa que me dijeron que mi tía le da demasiada sutura, se mandaba a la fiesta, así que se embarazó, pues. En la cual me dolió un montón, tanto así, pues, que me dijo que chiquillo era mayor que ella, pues, la agarré, pues, y de tanto fue mi cuenta que ha sido lo duro, la amenacé, ¿no? Pero la amenazabas ¿para qué? Porque en realidad ella estaba embarazada. Lo amenazaba para que pase a ser responsable de mi prima, pues. Ah, para que se haga responsable de su embarazo. Claro, para eso le golpeé, le duro. No fue la sería porque realmente era menor de edad, era mayor, ¿no? Entonces, sí era responsable, ¿no? Pero igual, pues, me dolió un montón porque ya, me la di de 6 años, que sé poco a poco, pero ahí me dolió un montón, pues. Pero, ¿qué se puede hacer, no? La vida continúa. Ya, ¿y ella siguió con el embarazo? ¿Tuvo a su bebé? Dime. ¿Tuvo a su bebé? Tuvo a su bebé, ya está grande, mi sueño tiene ya está grande, tiene como 16 años ya. 16 años mi primo, mi sobrino, grande. Ya tuvo otro compromiso porque no lo hubo bien tampoco, bueno, pero igual, ya que voy a mi primo a veces hablamos, me abrazan, pero me quiero un montón, pero igual. Y escúchame, Vladimir, una cosa muy chiquita, ¿cómo reaccionó su familia, su mamá, su papá? Bueno, la culpa la tuvo la mamá, porque le había matado los dos la culpa, ¿no?
lo que no le gustaría es que yo pues los haya pues gritado, ¿no? Fuerte, eso como lo que no le gustaría, pues, ¿no? O sea, tú me dices... Yo le pagué a los dos, porque, o sea, era lo que ellos habían, lo que era demasiada libertad. Demasiada libertad, ok, gracias. Eso era lo que quería entender. ¿Por qué dice que el papá y la mamá tenían la culpa porque le daban demasiada libertad? ¿Puede ser eso, doctor? Para que acá no hay culpables, hay responsables. No, porque la culpa hace, como yo te decía en interno, ¿no? Correr en círculos. Te vas echando la pelota. La responsabilidad hace que tú te ocupes. Esta chica de la nada no pareció embarazada. Acá hubo un descuido. Y es la responsabilidad de los padres. Y la única manera también de procesar eso es que cada uno asuma su responsabilidad. Se ocupe. ¿Qué significa ocuparse? Avanzar. Comprometerte, ¿no? Con lo que vas a lograr ahora. Claro, porque qué fácil muchas veces no hablarles de sexo, no hablarles de métodos anticonceptivos, hacernos los locos, ¿no? Como que, no, mi hija no, mi hijo tampoco, todavía no, todavía no tiene relaciones sexuales. Como que nos vamos de alguna manera autoengañando, pero después a la hora de la hora, cuando salen embarazados, armamos un mundo. Entonces faltó ahí información, faltó conversación, comunicación. La pregunta sería, ¿no? ¿Ellos están a cargo de quién? De nosotros, pues como papás. Entonces algo falló ahí. Entonces es importante hacernos responsables, porque si no, de repente tienes un segundo hijo, un tercero, y yo he visto casos así que también salen embarazadas. Entonces no es casualidad. Algo no se corrige, entonces va a seguir. Esto hay que corregir, hay que sernos responsables, porque una relación de pareja es como la balada, se baila de a dos. No de uno, no es que solamente tú como mamá fallaste, tú después, ¿y tú dónde estás? Y ese es clásico, a veces el hombre trabaja y viene, no, tú estuviste en la casa y tú tienes responsabilidad, ¿y tú dónde estuviste también? Claro, ¿No? Porque pasa, ¿no? Pasa que muchas veces el hombre le dice a la mujer o viceversa, ¿no? Le puede decir, ¿no ves? Yo me la paso todo el día trabajando, ¿por qué no hablaste con tu hija? Con tu hija, con es tu de hija. Los dos. Exactamente. Entonces, hay que sernos responsables, yo creo que no podemos vivir en una ceguera emocional. Los hijos van creciendo, por lo tanto, van teniendo información, pero es importante que tengan una buena información. Ya, pero ¿y si hay papás que están escuchando, que tienen a sus hijos adolescentes, que no han quedado, no ha quedado embarazada la chica, ni el chico embarazado de nadie, pero quieren que le demos, o que usted le dé, mejor dicho, la receta, vamos a decirlo en criollo, la receta para evitar que ellos lleguen a esta situación? ¿Cuáles serían los ingredientes? Primero no hay que ser disonantes, o sea, no tener un doble discurso, como lo hablaba anteriormente, ¿no? Si tú dices que confíe en ti, no lo descalifiques cuando confían realmente en ti. Eso es lo primero, hay que ser consonante para que ellos crean que realmente uno se quiere acercar. Hay que meterse en su mundo, métese en sus canciones, métese en las películas que ven, ¿no? Métese también en la relación que tienen con los amigos. Hay que tomarnos el tiempo también de llevarlos. De ahí vamos viendo, ¿no? O hagan karaoke en la casa. Hay que meterse también en su mundo. Y cuando salen al mundo hay que darles recursos. Hay que hablarles lo bueno, lo malo, lo feo, ¿no? Tener una información adecuada hace que la gente realmente tenga conciencia plena. Es trabajar prevención, el antes de. Lamentablemente queremos arreglar la situación cuando ya sucedió, pero no trabajamos prevención. Hay que saber llegar a los hijos, pero no con el pie en alto. No hay que ser ni muy punitivo, ni muy permisivo, ni tampoco sobreprotectores. Todo extremo es malo. Yo creo que con los hijos es un tira y jala. Hay que poner límites, sí, porque la gente avanza hasta donde tú le permites avanzar. Pero yo creo que la comunicación franca, directa, es buena. No hay que darle mucho rodeo también. ¿Y las hormonas no les pueden ganar a pesar de tener muy buena comunicación? Las hormonas te pueden ganar, pero existe algo que hablábamos que se llama la asertividad. O sea, no podemos, es como cuando dicen, no, la infidelidad tiene que ver con la genética. Es relativo. Es como el drogadicto. Tú puedes tener un papá drogadicto, pero no necesariamente vas a ser drogadicto. Puedes tener la predisposición para ser drogadicto. Pero si tu ambiente es adecuado, vas a estar bien. Muy bien, vamos con... ¡Ay, ya nos tenemos que despedir! Pero nos quedan 2 minutitos más, 3 minutitos más. Ya, 212-5353. Jean-Paul, tú tienes hijos adolescentes, ¿no? Sí, tengo un niño que está justo en la universidad y está en los 16 años, que 16. Es la edad más crítica. ¿Y cómo hablas con él? Me lo saco al parque. Para tener lo que... No sé si está bien, Laura, doctor, las clásicas conversaciones de papá, hijo, de hombre a hombre, y me lo saco cada unas 2 semanas, cada 3 semanas, para conversar sobre los temas que son un poco, ¿no? Los temas un poco delicados, pero específicamente sobre sexualidad, ¿eh? O sea, me lo saco al parque, ¿y cómo te va? ¿Qué tal en la universidad? ¿Y las chicas? ¿Qué tal?
Pero hablamos específicamente sobre el tema de sexualidad. Y acá hay algo importante. A veces cuando decimos sexualidad, hablar con los hijos, nos sudamos los papás. Pero sexualidad no solamente se reduce a coito. ¿Ya? Ese es un gran problema, que ahora la sexualidad es coito. Y los chicos, todo ven coito. No, la sexualidad es la manera como tú te relacionas con las personas. Cómo te relacionas con tus compañeros, con tus compañeras. O sea, la sexualidad es mucho más amplia. No, y además, ya, digamos, entender que el mundo ha avanzado y que el modo de pensar ahora de los chicos es totalmente diferente al que teníamos antes. Decirle a los chicos, como le dicen muchos padres, no lo critico, lo respeto, pero hablando con distintos especialistas, un montón de especialistas, no solo aquí en la radio, sino en otros programas que he tenido. Por ejemplo, decirle a los chicos que la masturbación es mala, decirles que hijos se debe tener sexo solo para procrear. O sea, hay religiones que dicen esto. Bueno, yo lo respeto, no lo comparto y me baso, como les digo, en lo que nos dicen los especialistas. Entonces, claro, cuando el sexo empieza a ser algo tan cerrado, tan tabú, o sea, tienes que ser virgen hasta el matrimonio. Ok, ese puede ser un deseo que tenemos nosotros los padres, pero la realidad, las estadísticas, tenemos que leer un poquito y saber que no sucede. Para que ahí comience el doble discurso. Por eso vivimos así, hay un doble discurso, lo que yo te hablaba, ¿no? Hay una disonancia. Entonces, o sea, le decimos, quiero que seas virgen hasta el matrimonio, pero en el fondo sabemos que no va a ser así. Entonces, pero ahí viene, ¿no?, el engaño. Entonces ya no le hablamos de métodos anticonceptivos, por ejemplo, porque le estamos diciendo, tienes que ser virgen hasta el matrimonio. Y tú sabes que eso, nuevamente caemos en lo mismo, te genera la culpa. El chico se masturba y se siente culpable. Exacto. ¿No? Entonces vas encadenando la culpa. Exactamente. Sarita está en la línea. Hola, Sarita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Laurita? Sarita, bien. Gracias. Baja el volumen del televisor o de la radio para escucharte por el teléfono, porfa. Al 100% bájalo. Te escuchamos por acá. Ya, perfecto. Yo tengo 2 hijos varones. Ya. Yo creo que, ¿cómo se llama? Ahí están hablando sobre el embarazo de la hija mujer. No, en general estamos hablando, ¿eh? Sí, en general. En general, sí. Porque uno creo que ya tiene que haber bastante diálogo con los hijos, porque ahora con esto de las redes sociales, con todo lo que hay, que los niños tienen que irse a fiesta, que esa parte, uno tiene que estar abierto con ellos. Decirles desde que ya los niños son 10 años, 9 años, hablarles con la verdad. Tanto al varón como a la mujer, aclararle las cosas como son. ¿Qué edad tienen tus hijos, Sarita? Mi niño tiene 13 y 17 años. 13 y 17. Claro, están en la edad. Universidad, mi niño mayor está en la universidad y el otro niño está en segundo y secundario. Y cuando dices que hay que hablarles con la verdad, ¿a qué te refieres exactamente? Las cosas directas, como son las cosas. Yo con mis hijos las cosas directas. Porque una caricia te lleva a otra cosa. Y eso de que estamos agarraditos de las manos, como era en nuestros tiempos atrás, siglo pasado, ya no es así ya. Ahora la realidad es otra. Los niños ya no son ya ojos cerrados de que me agarro la mano, no, ya son otra cosa. Entonces hay que decirle las cosas como son. Si tenemos una hija mujer, decirle, solita te puedes truncar tus alas, cortarte tus alas. Yo a mi niño le estoy dando un estudio, una carrera, para que sea un profesional, para que mañana sea alguien en la vida, para que pueda sobresalir él, sus cosas que él desea. No para mí, sino para él. Entonces, si él va a agarrar y va a estar con su cabeza caliente, pues él solito se va a cortar sus alas. Quizás yo la pueda apoyar, pero la decisión va a ser de él. Uno tiene que hablarle las cosas como son. Y en el colegio, creo que eso también deberían hablar. No, hay mamás que dicen, ay, no, que por favor, ay, ¿cómo vas a hablarles aquí? En 6º grado, las mamás se roban las vestiduras, ¿cómo han hecho sus hijos? Son mamás que tienen 3, 4 hijos, ¿cómo han hecho sus hijos? La vida también, no, pues uno que hablar las cosas como son. Gracias, Sarita, muchísimas gracias. Interesante lo que nos dicen, ¿no? No, con los hijos hay que ser concisos. A veces le damos mucha vuelta, lo confundes. Hay que ser conciso, hay que ir al grano con la información. Y la mejor prevención para todos los amigos que nos están viendo, escuchando, es no exponerse. Es verdad lo que dice Sarita, ¿no? Una cosa lleva a la otra, están ahí juntos, solitos. No es que se puede exponerse. Si yo me expongo, puedo patinar. Y eso pasa con los chicos, se exponen mucho, no son conscientes de eso. Entonces los papás también tenemos que estar, como se dice, no, atentos, ¿no? Eso que me voy a hacer trabajo.
Los famosos trabajos, ¿no? Sí, claro, pero en realidad yo no estoy de acuerdo en decirle, no, tanto trabajo, no, a ver, ¿qué trabajo? Llamo para ver si es cierto, porque al final, si no lo hace en ese momento y lo quiere hacer, lo va a hacer en otro. Por eso tienes que hablar de forma directa. O sea, la comunicación, claro. Por eso tienes que hablar tienes que hablar de forma directa y tampoco no vas a tener el control de todo. El problema de los seres humanos es que quieren tener el control de todo y no puedes tener el control de todo. Muy bien, doctor, tenemos que terminar. Lo que saco en conclusión es que tenemos que apoyar a nuestros hijos. Ya la fregaron, vamos a decirlo criollo. Ya la fregaron, ya son tus hijos y tienes que apoyarlos. Sí, por supuesto, demostrándoles que tienen que ser responsables, no es que va a seguir la vida como antes. Hay que apoyarlos, ¿no? Pero hay que darle la oportunidad también que vivan el mundo real que ellos eligieron en ese momento. Muy bien. Y la comunicación, básico, y un buen lazo de padre o madre, o padre y madre y los chicos. Un buen lazo de comunicación, un puente siempre abierto de comunicación para que puedan contarnos todo lo que les sucede y no haya temas tabú, que no se hablan, que en esta casa no se hablan, porque al final después aprenden en la calle. Gracias, doctor. Gracias a ti, Laura. Muchísimas gracias al doctor Zurita. Para una consulta, doctor, ¿dónde lo pueden llamar? A mi teléfono 965-357-344. ¿Y lo encuentran en redes? Sí, también, Martín Zurita, _psicólogo. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos para...